La intención de desplazar a casi 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza supone un desafío a la legalidad y el equilibrio internacional. La propuesta del presidente estadounidense de tomar el control de Gaza incluye que Israel entregue la Franja a Estados Unidos al final de la guerra. Un plan sobre el que apenas se conocen detalles y que sigue provocando una avalancha de críticas de los palestinos, de gobiernos árabes y de líderes mundiales. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El secretario general de la ONU, Guterres, reivindica el derecho de los palestinos a vivir en su propia tierra y alerta contra, citamos, cualquier forma de limpieza étnica. El presidente Trump asegura que no habrá soldados estadounidenses en la zona y que los palestinos serán reasentados en lugares más seguros. El gobierno panameño califica de falsedad absoluta el anuncio del gobierno estadounidense de que sus barcos no pagarán por transitar el canal de Panamá en plena crispación por la amenaza de Donald Trump de retomar el control de la vía interoceánica. En República Dominicana, y con un encuentro con su presidente Luis Abinader, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio termina su primera gira, que lo ha llevado también a Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. El presidente estadounidense Trump reiteró este jueves sus planes de reubicar a los palestinos de Gaza e insiste en que Israel le entregue la franja a Washington al acabar la guerra. Jamás considerada organización terrorista por varios países, pide una cumbre urgente de los países árabes para hacer frente a lo que consideran una declaración de intenciones para ocupar la franja. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó a su ejército elaborar un plan para la salida voluntaria de la población gazatí. Los planes de Trump han levantado críticas dentro y fuera de los Estados Unidos. Los propios legisladores demócratas y también la ONU sostienen que la propuesta de reasentar a los palestinos en otros países y tomar el control del enclave es un llamamiento a hacer una limpieza étnica. La propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a los civiles de Gaza ha sido fuertemente rechazada por ellos mismos. Queremos que le quede claro a Trump y a los líderes globales. Los palestinos están arraigados en su tierra y de forma tan firme como las raíces de los olivos. Nunca vamos a ceder nuestra tierra en Gaza, ni abandonar nuestra tierra en Cisjordania. Morir aquí es mejor que ir a cualquier otro sitio, porque no tienes nada después de perder tu tierra, tu país y tu hogar. Trump propuso que los Estados Unidos tomaran posesión de Gaza y reubicaran a más de 2 millones de palestinos que viven allí, lo que levantó el rechazo internacional unánime. Al buscar una solución, no hay que empeorar el problema. Es vital ceñirse a los principios del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica. La propuesta de reasentar a los gazatíes también fue rechazada por los países vecinos, Egipto y Jordania, a los que Trump había insistido previamente en acoger a los palestinos. Pero la idea fue bien recibida por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y yo digo, ¿cuál es el problema con la última propuesta de permitir a los gazatíes que se quieran ir, que se vayan? Ellos se pueden ir, después pueden volver, ser reasentados y volver. Pero hay que reconstruir Gaza, si se quiere reconstruir Gaza, no se puede... Es la mejor idea que he oído. Es excelente. Y mientras el revuelo diplomático continúa, la Casa Blanca parece ir en contra de las intenciones de Trump de reasentar permanentemente a los gazatíes. El presidente dejó en claro que es necesario reubicarlos temporalmente fuera de Gaza para poder reconstruirla. Está en ruinas ahora, no es un sitio habitable para ningún ser humano. Esta disonancia solo aumenta la confusión sobre las intenciones reales de Trump de intervenir en el Medio Oriente. En Washington, y en busca de más anuncios y reacciones, hablamos con nuestro compañero José Díaz Briceño. José, ¿hay una estrategia concreta y un plan detrás de este nuevo anuncio de Donald Trump de que Israel entregue la franja a Estados Unidos cuando termine la guerra? Conocemos muy pocos detalles.
Así es, al igual que el resto de la comunidad internacional, aquí en esta capital se sigue viviendo un ambiente de shock y sorpresa ante esta propuesta de hace 2 días presentada por el presidente Donald Trump, pues no existe en el papel detalles sobre qué exactamente se refería. Y a medida que avanzan las horas hemos conocido más informaciones que nos dan la idea de qué tan improvisada fue esta propuesta que Donald Trump propuso de transformar a Gaza en lo que él dijo la Riviera del Medio Oriente, algo que provocó las alertas de la comunidad internacional. En primer lugar, la cadena CNN informó que ni siquiera el propio secretario de Estado, Marco Rubio, había sido informado de que el presidente Trump presentaría una propuesta de tal sentido. Y al mismo tiempo, también el diario The New York Times ha dicho que solo momentos antes de que apareciera en esta conferencia de prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, fue cuando Trump le informó a Netanyahu que haría pública su propuesta. Esto también sorprendió a los propios funcionarios israelíes, de acuerdo con el Times, que se quedaron pues realmente en shock luego de conocer de la boca del propio Trump los detalles de lo que buscaba hacer. Sobre el origen de dónde proviene estas ideas de Trump, pues ya lo hemos discutido, no es la primera vez que la familia del presidente Trump ve a Gaza como una oportunidad inmobiliaria, pues apenas el año pasado su yerno Jared Kushner había discutido las posibilidades que ofrecía la Franja de Gaza hacia futuro como una inversión inmobiliaria. José, no es la primera vez que vemos a Donald Trump lanzar propuestas muy polémicas, luego dar marcha atrás, negociar. Ya me lo adelantas un poco, pero ¿cuál es esa lectura en clave de política interna de este último paso? Sí, sin duda aquí en Washington se ve este anuncio hecho hace 2 días como un microcosmos de cómo Trump ve las relaciones internacionales. Trump tradicionalmente no ha sido un presidente que se ha visto pues, impactado por las normas internacionales, no ha hablado nunca de derechos humanos y él ve las relaciones internacionales como básicamente un juego de inversiones inmobiliarias donde hay un claro ganador y un perdedor. Esto obviamente se ve claramente en este ejemplo de la toma de Gaza, como él lo dijo, y sin embargo también ha habido pues ejemplos previos cuando se quejaba durante algunas de las campañas electorales de que Estados Unidos no tomó el petróleo de Irak después de las guerras del Golfo. Esto habla de la mentalidad pues de Trump de tomar los activos, incluso en zonas de guerra, ha dicho Estados Unidos debe tomar los minerales preciosos para su propio aprovechamiento, un juego de suma cero y que también se refleja en otros lugares que ponen nerviosos a su coalición republicana, que en principio vio a Trump como electo bajo una política no intervencionista. José Díaz Briceño, muchísimas gracias en Washington. El ministro israelí de Defensa de Israel Katz ordenaba a su ejército hoy elaborar un plan para la salida voluntaria, decía, de la población gazatí y reclamaba que países como España, Irlanda o Noruega, críticos con la ofensiva militar israelí, los acojan. Maya Siminovich, ahí la ven en Tel Aviv. ¿De qué trata ese plan? Hola Ana, pues como decías, no se sabe mucho, no se sabe casi nada porque ahora estamos bastante acostumbrados en los últimos días a oír planes o ideas de políticos en particular que no se sienten obligados a dar ninguna explicación de cómo se van a implementar ni de los detalles. Este parece ser un caso, el de hoy aquí con Israel Katz, que dijo, si bien dijo que algo tan general como que el ejército está preparándose para permitir la salida de gazatíes, sí señaló que van a ser gazatíes que quieran salir en voluntad propia y segundo, que tengan un país de acogida. Esos dos detalles en realidad sí parece que está señalando a que Israel facilitaría esta salida a estas personas si quisieran ir a un país como España, como Noruega, como Irlanda y entonces solamente tendría el deber de facilitarles la salida, todo el resto deberían ocuparse otras entidades, otros países. Pero bueno, estos son especulaciones, lo que él está diciendo es que apoya esta idea de alguna manera. Trump se reafirma en ese plan, Maya, para tomar el control de Gaza, asegura que Israel entregará además la franja a Estados Unidos al finalizar la guerra. Me pregunto cuál es la postura oficial de Israel al respecto.
Bueno, Netanyahu ha dado dos entrevistas, una a Fox y otra a un medio israelí, en la que ha dicho que es una idea ingeniosa y fuera de la caja y que hay que pensarla y hay que estudiarla. Eso también lo han dicho los líderes de la oposición. Pero oposición oficial no la hay, desde luego, porque parece ser que todo el mundo tiene la sospecha de que es algo que ha sido dicho pues eso, con poca meditación y que la practicidad del plan es dudosa, aparte de toda la oposición internacional, las objeciones morales, ideológicas, políticas, geográficas, de todo. Sin embargo, seguramente ha causado el efecto que Trump buscaba, digamos, que es el que hablemos mucho de esto y nos ocupemos mucho tiempo, sobre todo la población afectada. Pero también parece algo como dentro de un ambiente medio lúdico, que es lo que está sucediendo, porque la reunión entre Trump y Netanyahu se coronó con un regalo de Netanyahu que le dio un Viper, como los que estallaron en las manos de los combatientes de Hezbollah en aquel inicio del final de la guerra con Hezbollah, un Viper de oro que han anunciado hoy en la oficina de Netanyahu que ese fue el regalo que le dio Netanyahu a Trump. O sea que siendo este el ambiente, no sé hasta qué punto nos podemos tomar realmente literalmente todas estas declaraciones. Maya Siminovich, muchísimas gracias por todo esto en Tel Aviv. Y en otro orden de cosas, el presidente Donald Trump anunció la firma de una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional por investigar a ciudadanos estadounidenses y aliados como Israel. La medida restringe el financiamiento y visados a miembros de la Corte. La decisión llega tras su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Trump ya había sancionado a la Corte Penal Internacional en 2020 por investigar crímenes en Afganistán. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal, y al igual que China, Rusia e Israel. Y damos paso ya a la economía con Belén y tensiones, Belén. Así es, Ana, y seguimos con Donald Trump como protagonista, y es que hay tensión en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Panamá, por el canal. Este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha calificado de falsedad absoluta el anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos de que sus barcos no pagarán por transitar por dicha vía intraoceánica. El desmentido se produce horas después de que el Departamento de Estado estadounidense publicara en la red social X que Panamá acordó no cobrar peajes a los barcos, tras una campaña de presión emprendida por el presidente Trump. Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá, un organismo independiente al gobierno creado para administrar esta vía estratégica, rápidamente desmintió de la misma manera dicho anuncio al señalar que no había ajustado ninguna tarifa. Mulino y Trump conversarán este mismo viernes para aclarar esta disputa. La situación con Panamá se agrava días después de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, a este país. Ana Nieto, nos vamos a Nueva York. Cuéntanos más en detalle cuál es el origen de la tensión. Hay dos focos de atención por parte de Estados Unidos. Este país quiere primero los derechos de paso gratuitos por el canal de barcos militares de este país, algo que raramente ocurre por las dimensiones físicas de los barcos y del propio canal. Apenas se quedan en el canal unos pagos de $10 millones al año por este concepto. El presidente Mulino dice que no se pueden hacer excepciones, que está prohibido constitucionalmente y que no se puede dar un trato de favor, porque además serían objetos de demandas por otros países en caso de que se rompiera esta neutralidad. El otro foco de atención es lo que Estados Unidos califica como la creciente influencia de China en el canal de Panamá, algo que Rubio calificó de inaceptable, como un status quo inaceptable, cuando visitó este país hace unos días. Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado señalan a la agencia de gestión portuaria CK Hutchison de Hong Kong, una empresa que está gestionando dos puertos del canal, el puerto de entrada y el de salida, Balboa y Cristóbal, pero que lleva haciéndolo hace más de 2 décadas. Desde Washington se teme que esta empresa pueda obedecer los dictados de Beijing y pueda poner problemas al tráfico comercial o marítimo, en cualquier caso, de Estados Unidos en la zona. Y Ana, ¿qué posibilidades hay de una escalada por parte de Washington, cuyo presidente reclama esta vía comercial marítima de vuelta a manos estadounidenses?
Pues vamos a estar atentos a lo que pase mañana en esta conversación de teléfono que van a tener los dos presidentes. Normalmente Trump suele rebajar el tono cuando tiene este tipo de conversaciones, si se ofrecen o concesiones o compromisos en la línea de las prioridades de su gobierno. Panamá ya prometió auditar a la compañía Hutchinson y este trabajo ya se está haciendo y recientemente no ha renovado el memorándum de trabajo con China de Silk Road con el que se compromete cada 3 años para tratar de tener una cooperación más cercana en cuestiones de comunicaciones, política, infraestructura, entre otras cuestiones. Esta última cuestión ya fue comentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando visitó Panamá y se quiso pensar que la cuestión estaba zanjada. Trump lleva tiempo hablando, no obstante, de tomar de nuevo el control del canal de Panamá y hay ya una iniciativa legislativa en el Congreso apoyada solamente por unos cuantos republicanos para permitir que haya una iniciativa de conversación para la recompra. Estaremos atentos a esa llamada. Ana Nieto, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí la economía, pero seguimos en la región ahora con otros temas. Ana. Nos vamos a Colombia, gracias Belén, donde comenzó este jueves el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos, pese a los intentos de su defensa por aplazarlo. El caso se inició en 2012, cuando Uribe denunció a un congresista por testigos falsos, pero la Corte Suprema terminó investigando al exmandatario. Con el inicio del proceso, Álvaro Uribe se convirtió oficialmente en el primer expresidente que afronta un juicio penal en Colombia. Uribe, quien podría enfrentar hasta 8 años de cárcel, insiste en su inocencia. Profundizamos, como no, en Bogotá con nuestra compañera Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué pruebas presenta la Fiscalía para respaldar esas acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal? ¿Y qué probabilidades hay de una condena? Bueno, la Fiscalía efectivamente ha dicho en el juicio oral que arrancó hoy que las pruebas contra Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal son contundentes. Pruebas como documentos públicos, mensajes de texto, grabaciones de video, 44 testigos decretados que según la Fiscalía, Ana, permitirán aceptar la teoría del caso en donde señala el ente investigador a Uribe como determinador de los hechos en actuación dolosa. Además, tiene como prueba unas interceptaciones telefónicas entre el expresidente Uribe y su abogado de entonces, Diego Cadena, obtenidas en el año 2018, que la Fiscalía consideró como pruebas válidas en medio de una presunta manipulación de testigos ex paramilitares para que enlodaran al senador Iván Cepeda, quien ha buscado demostrar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo aquí en Colombia. Fue a raíz de esas interceptaciones, Ana, telefónicas, que la Corte Suprema de Justicia determinó el arresto domiciliario de Uribe en el año 2020 al considerar que había un riesgo de obstrucción a la justicia. Luego, pocos meses después, Uribe fue puesto en libertad. Hoy, efectivamente, la Fiscalía pide condena contra Uribe por ser el determinador de los hechos. Uribe ha insistido en su inocencia y habla de una persecución política. Lo cierto, Ana, es que al parecer las pruebas son contundentes. Alexandra, me pregunto también qué implicaciones tiene este juicio para el sistema judicial colombiano, los casos futuros de corrupción política, por ejemplo. Nunca en la historia de Colombia un expresidente había llegado a un juicio. Esto muestra una independencia judicial valiosa de cara a las víctimas en general, pues en Colombia a veces la justicia, Ana, se ve presionada por intereses políticos muy poderosos, hablando de manera generalizada, que incluso se ha saldado con la vida de, por ejemplo, fiscales, jueces, abogados, entre otros funcionarios que abren y llevan a cabo investigaciones en este país. Ahora, en el caso de Uribe, un eventual fallo condenatorio, además de histórico y ejemplarizante, de ser hallado culpable, levantaría un precedente sin igual en un país con una larga data de impunidad, Ana. Muchísimas gracias por todo esto, Alexandra Correa. Como siempre, un placer. Gracias y un saludo hacia Bogotá. Igualmente, hasta Berlín. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó su primera gira internacional en República Dominicana. Allí se reunió con el presidente Luis Abinader, con quien abordó principalmente el caos reinante en la vecina Haití. Abinader se refirió a la importancia de restablecer la ayuda humanitaria para evitar el agravamiento de la crisis y una ola migratoria incontrolable que también afecta a Estados Unidos, donde ya viven miles de haitianos indocumentados. Rubio aseguró que su país continuará apoyando la misión multinacional de ayuda en Haití
que tiene como objetivo combatir a las pandillas y restablecer la seguridad en la isla. Además, recordó que el Congreso estadounidense estudia una ley para incentivar la inversión extranjera allí, una vez se reduzcan los niveles de inseguridad. Marco Rubio pone así punto final a una gira diplomática y ofensiva política en Centroamérica y el Caribe, que lo llevó también a Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Un acuerdo sellado con un apretón de manos al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en su visita a Guatemala. Otro más en su gira por América Central que incluyó a Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala y que concluye este jueves en República Dominicana. El recién estrenado jefe de la diplomacia estadounidense busca afianzar lealtades de los diversos gobiernos centroamericanos. En su gira, los mandatarios de la región cedieron ante las demandas del emisario de Trump y Guatemala, el penúltimo país de la gira, no fue la excepción. Bernardo Arévalo, presidente guatemalteco, se mostró complaciente ante sus peticiones y accedió con celeridad al uso de vuelos militares para deportar a ciudadanos guatemaltecos y de otras nacionalidades. Esto pese a estar en las antípodas políticas de Donald Trump. Hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Rubio logró acuerdos casi inmediatos con todos los mandatarios centroamericanos en asuntos claves como la migración. Esto en un contexto en el que Donald Trump había amenazado desde el primer día de su mandato, incluso con intromisiones en las soberanías nacionales, como en el caso del Canal de Panamá. O lo tomamos de vuelta o vamos a hacer algo muy fuerte, o lo recuperamos y China tendrá que lidiar con ello. Pero la gira de Rubio logró calmar por ahora a algunos socios centroamericanos y definió las bases de su geopolítica a partir de ahora. Estados Unidos, que la mayoría de las personas que entran por acá realmente tienen destino de eventualmente llegar a Estados Unidos. Así que hasta cierto punto nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes. Acogida de deportados como moneda de cambio y lealtad a Estados Unidos ante la amenaza china parecen ser las grandes condiciones que Estados Unidos impone a los 5 países incluidos en esta gira. Rubio prometió a cambio estrechar lazos económicos y apoyo a la lucha contra el narcotráfico y sus redes de criminalidad. El Salvador sea quizás el caso más emblemático en la gira. Nayib Bukele puso a disposición del secretario de Estado su megacárcel, incluso para presos estadounidenses, pese a que viole el marco legal internacional. En este viaje que concluye hoy en Dominicana, Rubio pone la primera piedra en esta nueva era diplomática. Cuenta atrás. En Ecuador, para esas presidenciales del domingo, los ciudadanos eligen presidente, vicepresidente, 151 representantes para la Asamblea Nacional y 5 para el Parlamento andino. Las últimas encuestas muestran que más del 45% de los votantes optaría por Daniel Noboa, actual presidente. Noboa, recordemos, asumió esa presidencia por solo 1 año y medio tras la renuncia de Guillermo Lasso y ahora busca un mandato presidencial completo. Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, y Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa, son los principales favoritos de un total de 16 postulantes a la presidencia. Noboa, actual presidente de Ecuador, busca un mandato completo de 4 años en las elecciones del domingo. No es la primera vez que Noboa y González se enfrentan por la presidencia. En 2023, Noboa ganó de manera sorpresiva y en segunda vuelta las elecciones anticipadas que se celebraron tras la renuncia del entonces presidente Guillermo Lasso. Noboa fue elegido para concluir el periodo de Lasso, es decir, 1 año y medio. Estas próximas elecciones se dan en medio del conflicto armado interno que declaró hace 1 año Noboa para luchar contra las bandas criminales. En 2023, Ecuador fue el país con más homicidios en América Latina. Sin embargo, las medidas de Noboa no han logrado controlar la violencia. El 2024 fue el segundo más violento en la historia del país, con un homicidio cada 75 minutos.
Las cifras son alarmantes. Según la Policía Nacional, el año pasado se contabilizaron casi 7.000, es decir, una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay muertes bárbaras, sicariatos, delincuencia, eso es de todos los días. Noboa también promete dar solución a los cortes de energía. La población sufrió apagones de hasta 14 horas por día durante la segunda mitad del 2024, causados por una sequía regional que debilitó las represas hidroeléctricas. Es claro que los ecuatorianos están desesperados por un cambio urgente y Daniel Noboa afirma que necesita un mandato completo para poder cumplir con sus promesas. Uno de los ecuatorianos. Hoy en día recorremos las calles. Y aquí la campaña electoral en Alemania entra también en esas últimas 2 semanas con los ánimos altercados. La reciente iniciativa del candidato a canciller de los conservadores de la CDU de endurecer las leyes migratorias, aceptando el respaldo de la ultraderecha, desató un acalorado debate entre los partidos y movilizó a decenas de miles de personas que salieron a la calle a protestar. Nuestro corresponsal político Juan Gómez nos ofrece los detalles, datos y tendencias de la última encuesta de la televisión pública alemana ARD. La encuesta semanal de la primera cadena de la televisión pública alemana mide el jueves el pulso político en Alemania cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones federales del 23 de febrero. Eso días después de un controvertido debate sobre migración la semana pasada en el que los democristianos contaron por primera vez en la historia del Parlamento Federal con los votos de la ultraderecha para aprobar una moción parlamentaria y una ley que al final se quedó sin mayoría pero que desató una ola de protestas durante el fin de semana. Pues bien, los democristianos del candidato Friedrich Merz lideran esta semana de nuevo la encuesta, como vienen haciendo desde hace mucho, con una intención de voto del 31%, un punto más que en el sondeo de la semana previa. No obstante, no se puede interpretar esta subida como un éxito de la estrategia de Merz para arrebatarle apoyos a la ultraderecha, puesto que estos siguen en segundo lugar en intención de voto y también suman un punto respecto a la semana previa. Hoy los votaría el 21% de los encuestados. El Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, por su parte, se mantiene en el 15%, mientras que sus socios de gobierno, los verdes, retroceden un punto hasta el 14%. En cuanto al debate de la semana pasada, justo la mitad de los encuestados rechaza que se cuente con la ultraderecha para aprobar leyes o mociones parlamentarias. El 41% en cambio no tiene pega, pero suman 2/3, una gran mayoría los encuestados que rechazan cualquier posible coalición con la ultraderecha para formar gobierno. También aumenta significativamente la preocupación por la inestabilidad parlamentaria tras las elecciones dentro de 2 semanas. El 23 de febrero. Con esto nos vamos. Gracias por estar ahí donde quiera que estén. Feliz jueves.